Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, una fuerza de F igual a menos 40 libras actúa en el extremo A del tubo. Determine las magnitudes de las componentes F1 y F2 que están dirigidas a lo largo del eje del tubo y en forma perpendicular a este. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un tubo que va desde O hacia A, ¿no es cierto? En el extremo A está actuando una fuerza de menos 40 libras. Y lo que nos pide es calcular las componentes F1 y F2. Nos dice que F1 es paralelo al eje del tubo y F2 es perpendicular al eje del tubo, ¿sí? Entonces, comenzamos con el desarrollo del problema. Entonces, entendamos qué necesitamos. En este caso, primero necesitamos lo que es el eje donde yo quiero proyectar. En este caso, el tubo. El tubo es el eje, así que vamos a hacer el eje del tubo. Comenzamos con un diagrama, eje X, eje Y, eje Z. Identificamos la posición del punto A, que en este caso es 3i, 5j menos 3k pies, ¿no es cierto? ¿Por qué los signos, no es cierto? Recuerden, el eje X va, cuando va hacia la izquierda es positivo, en el eje Y cuando va a la derecha es positivo, y en el eje Z cuando va hacia arriba es positivo. Y si se va en sentido contrario a lo que dije, simplemente sería negativo. Entonces, desde el origen, para llegar a A, en X me muevo hacia la izquierda. Entonces, 3i positivo. Estoy en este punto, ahora en Y, me muevo 5 pies hacia la derecha. Entonces sería 5j positivo. Y desde este punto, me muevo 3 pies en Z hacia abajo, entonces sería 3K negativo, porque voy hacia abajo, ¿no es cierto? Es la única que se va en sentido opuesto. Y todas estas posiciones están en pies. Listo. En este caso el tubo, ¿no es cierto?, está entre O y A. Entonces también necesitamos el punto O, que en este caso coincide con el origen. Por eso no pongo sus coordenadas, porque el origen tiene de coordenadas 0i, 0j y 0k. Entonces, por eso no lo escribo, porque ya lo sabemos. El siguiente paso es que este eje, el eje del tubo, yo debo hacerlo un vector, ¿sí? Entonces, puedo hacer un vector desde O hacia A o desde A hacia O. Cualquiera de los dos me sirve. En este caso, yo voy a dibujarlo desde O hacia A, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que la fuerza 1 es paralela. Entonces, si la fuerza 1 va hacia abajo, entonces el eje también tendría que irse hacia abajo, porque en teoría los dos son paralelas. Pero si ustedes hubieran dibujado desde A hacia O, no hay ningún problema. Y va a haber una pequeña variación que al final del video hablaré sobre esta variación, ¿sí? Muy bien. Entonces, del eje, en este caso, como yo quiero proyectar sobre el eje del tubo, yo solo necesito un dato de este eje, que es su vector unitario en este caso, ¿sí? Sigamos con el diagrama. Ahora dibujamos lo que es la fuerza. En este caso, la fuerza es de menos 40 libras, ¿no es cierto? Esta fuerza ya está en forma de vector. Y lo que nos dice es que calculemos la fuerza que sea paralela al eje del tubo y la fuerza que sea perpendicular al eje del tubo, es decir, la proyección de esta fuerza, ¿no es cierto? Entonces, pues dibujamos, aquí está la fuerza en forma de vector y sus componentes que vamos a calcular. En este caso F1 es paralelo al eje del tubo y F2 perpendicular al eje del tubo, es decir, perpendicular un ángulo de 90 grados. Sigamos. Una vez que nuestro diagrama esté completo, pues podemos comenzar con lo que es el desarrollo, ¿sí? El primer paso va a ser el cálculo del vector unitario del eje, ¿no es cierto? Entonces, punto inicial, punto final. Recuerden que el punto final es donde está la flecha del vector. Entonces, puedo hacer el cálculo de este vector unitario. El vector unitario A va a ser igual al vector posición A dividido para la magnitud del vector posición A. Entonces comenzamos con el numerador. ¿Qué es un vector posición? Es una resta entre el punto final menos el punto inicial. En este caso sería la posición de A menos la posición de O, que en este caso es el origen, ¿no es cierto? Realizamos esta resta y yo sé que el vector posición A ha sido 3i más 5j menos 3k pies, ¿no es cierto? Una vez que yo conozca el vector posición, yo puedo calcular la magnitud de este vector posición, que es la raíz cuadrada de sus componentes sumadas y elevadas al cuadrado. En este caso sería 3 pies al cuadrado más 5 pies al cuadrado más menos 3 pies al cuadrado, ¿no es cierto? Resolviendo lo del denominador, tenemos que la magnitud del vector posición A ha sido 6.5574 pies. Recuerden que yo aconsejo que trabajen con 4 decimales
para una mayor exactitud en la respuesta. Sin embargo, para el desarrollo de este ejercicio, yo utilicé la herramienta Excel, así que los cálculos van a variar un poco porque Excel utiliza todos los decimales. Sin embargo, con respecto a sus cálculos, esta variación debe ser sumamente pequeña, ¿sí? Muy bien. Ahora que ya conozco el numerador y el denominador, simplemente hago la división. Cada componente divido para este denominador. Pies con pies se eliminan, ¿no es cierto? Entonces el vector unitario A ha sido 0.4575i más 0.7625j menos 0.4575k. Perfecto. Sigamos. Una vez que yo tenga el vector unitario del eje donde yo quiero proyectar la fuerza, necesito ahora la fuerza que yo quiero proyectar, en este caso la fuerza F, en forma de vector. Sin embargo, el ejercicio ya nos da en forma de vector. Nos dice que es menos 40k libras, ¿no es cierto? Como no hay componente I y no hay componente en J, se asume que es 0. Entonces la fuerza ya nos dan en forma de vector que ha sido 0I más 0J menos 40k libras. Entonces, una vez que yo conozca la fuerza en forma de vector y el vector unitario donde yo quiero proyectar, pues vamos a hacer el cálculo de la fuerza paralela al eje del tubo. Entonces la fuerza paralela, ¿no es cierto?, al eje del tubo va a ser igual a la fuerza en forma de vector, producto punto, y el eje donde yo quiero que sea paralela esta fuerza. Como yo quiero que la fuerza sea paralela al eje del tubo, pues multiplico por el vector unitario del tubo, ¿no es cierto? Reemplazo datos. La fuerza en forma de vector está aquí. El vector unitario A está acá. Producto punto, ¿cómo funciona? Se multiplica las componentes iguales, es decir, I con I, J con J y K con K. Pero al hacer esta multiplicación, I desaparece, J desaparece y K desaparece. Entonces, ¿qué nos quedaría? Más por más, 0 por 0.4575 y la I se elimina. Vamos con J. Más por más, 0 por 0.7625 y la J se elimina. Vamos con K. Menos por menos, más 40 por 0.4575, ¿no es cierto? Todo esto está en libras porque la fuerza estaba en libras, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace 0, esto se hace 0 y nos queda esta multiplicación. Resolviendo esto, yo sé que la fuerza 1 ha sido igual a 18.2998 libras. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza 1 tiene un valor de 18.3 libras. Perfecto, ¿no es cierto? Ya tengo el valor de F1, vamos a hacer el valor de F2, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos todos los datos hasta el momento y vamos a calcular F2. Entonces comenzamos con el cálculo de la fuerza perpendicular al eje del tubo. Entonces, esta fuerza 1 es la misma fuerza que está acá, ¿no es cierto? Recordemos que F2 y F1 son perpendiculares porque F1 es paralelo al eje del tubo y F2 es perpendicular, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí estaríamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, de este triángulo rectángulo yo ya tengo F1 que representa un cateto y F2 sería la magnitud de la fuerza, es decir, la fuerza, pero su magnitud, no en forma de vector. Así que vamos a calcular primero la magnitud de la fuerza. La magnitud de una fuerza va a ser igual a sus componentes sumadas y elevadas al cuadrado. Sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 40 libras al cuadrado, ¿no es cierto? Resolviendo esto, yo sé que la magnitud de F es igual a 40 libras. Una vez que conozca la magnitud de la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de la fuerza, y conozco el F1, que sería un cateto, yo debo calcular F2, que sería otro cateto. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, me dice que un cateto, en este caso F2, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, en este caso la magnitud de la fuerza al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado, en este caso F1 es el único cateto que conozco, al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Reemplazo datos, la magnitud de la fuerza, 40 libras. F1 es igual a 18.2998 libras. Recuerden, para cálculos siempre utilizamos el mayor número de decimales. Lo de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Resolvemos esto. Yo sé que F2 ha sido igual a 35.5685 libras. Como es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que F2 ha sido igual a 35.6 libras. Y bueno, amigos de YouTube,
con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.